control R también creo que funciona. Estoy grabando, sí. Gracias. Ya, entonces le decía que esta es una circunstancia extraordinaria de la naturaleza en que hay solo una carga positiva y una negativa. La ley, por supuesto, que ustedes recuerdan también del curso maravilloso ese de electromagnetismo, ¿cierto? De fuerza es la que les estoy mostrando ahora, arriba. Si yo tengo una carga positiva o sea, una carga, cualquier carga en realidad, una Q1 y una Q2 de cualquier signo, la ley de fuerza es la que está ahí arriba, que es el producto de las cargas, ¿cierto? Partido por 4pi epsilon 0, y esto es directamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿cierto? Es R partido por R cubo, el módulo de eso es 1 partido por R cuadrado, y la dirección está justamente en la dirección en que se une el vector Q1 con 1 con Q2. De esa ley de fuerza, entonces, se sigue que cuando nosotros tenemos cargas que son del mismo signo, la fuerza es de carácter positivo, ¿verdad? Y entonces en ese caso, por ejemplo, si Q1 y Q2 fueran las dos positivas, por ejemplo, el vector rojo ahí apuntaría hacia el lado derecho. O sea, la fuerza que siente Q2 debido a Q1 sería una fuerza que lo tiende a alejar. ¿Ya? Lo que yo estoy hablando ahora, en esta parte, para que mantener la perspectiva, lo que vamos a hacer es recordar lentamente los principios básicos de la electricidad. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Debe haber hecho una introducción, en verdad. Toda esta clase va a ser una clase de los principios básicos de la electricidad y llevarlo lentamente a entender un poco cómo funcionan los sistemas eléctricos. Esa es como la meta. Pero eso lo vamos a lograr, espero, en la clase siguiente. Ahora simplemente esto es como un recordatorio de electromagnetismo, ¿ya? Ese es el target de esta clase. Entonces, como les contaba, hay una fuerza, ¿cierto? Estamos en la fuerza de Coulomb. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, por ejemplo, abajo no se ve tan nítidamente, pero se puede ver claramente que hay un monito donde aparece un steam generator, que es un generador de vapor, de energía eléctrica, que los generadores de vapor utilizan, tal como su nombre lo indica, vapor de agua. Entonces, para generar el vapor de agua, hay que calentar el agua. Entonces, se le mete agua por un lado y se mete calor por otro. Por ejemplo, una cosa que lo primero que se nos ocurrió a nosotros como los humanos fue quemar carbón. Entonces aquí en una cámara se quema carbón, ¿cierto? Y este carbón es expulsado a través de una chimenea. Se precipitan las piedras más grandes acá en una cámara que se llama precipitador, y el resto sale arriba y se va al aire, ¿cierto? Eso era lo que había hasta hoy día en muchas plantas, de hecho. Entonces lo que hace este mecanismo que se llama precipitador, que está acá, es le pone una carga positiva, una placa donde se atraen las cargas positivas y una placa donde se atraen las cargas negativas. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si yo pongo muchas cargas negativas acá, supongamos que yo lleno de carga negativa esto en el precipitador, del lado izquierdo, por esta ley de arriba, por la ley de Coulomb, ¿de qué signo van a ser todas las partículas, las cargas que se ponen acá? Positiva. Positivas, ¿verdad? Porque esta ley va a ser Q2 por Q1 y esa ley tiene que ser de signo negativo para que la empuje hacia el lado izquierdo, para que la empuje en el sentido contrario, en este caso, a la flecha roja. Entonces estas tienen que ser positivas. Todas las cargas que se van a depositar aquí entonces van a ser positivas. Y las que se depositan acá en este otro lado, si yo lleno de cargas positivas acá, va a traer a las cargas negativas acá. Entonces, todas estas van a ser cargas negativas y después las recogemos acá. Entonces esto es un colector
los gases cargados que emite este sistema de combustión, ¿cierto?, para producir el vapor, que está basado en la ley de Coulomb, ¿ya? Sigamos adelante. El otro concepto que es importante que ustedes conozcan bien es el concepto de la corriente eléctrica. Como ustedes saben, la corriente eléctrica es el desplazamiento de electrones dentro de un conductor. Este conductor que está acá, que yo puse acá un conductor cuadrado, por el cual están entrando cargas acá. Estas son cargas, supongamos que son negativas, supongamos que son electrones, y los electrones pasan a través de este conductor, que podría ser un conductor de cobre, y de alguna manera se van para la derecha. Pero lo que me quiero concentrar es el proceso de conducción aquí en el material mismo. En el material mismo lo que hay son electrones que están viajando a través de la red cristalina. ¿Cuáles son esos electrones? Son los electrones llamados electrones de conducción o electrones libres. Los electrones de conducción o electrones libres son electrones que están en la parte más afuera, por decirlo así, de los átomos, y por lo tanto están más débilmente ligados al núcleo. Por lo tanto, si yo le aplico una fuerza eléctrica con una carga positiva acá, un campo eléctrico, esto se va a salir volando de aquí. Este va a pasar y va a salir volando, hacia la derecha en este caso. Entonces, una manera de medir la corriente eléctrica, que es simplemente el flujo de electrones a través de un conductor, se mide en una unidad que se llama amperes, y simplemente el conteo del número de electrones que pasan por unidad de tiempo, por segundo, por ejemplo. Y se establece por norma internacional, ¿cierto?, que un amper va a ser igual a 6 por 10 elevado a 18 electrones por segundo. Después vamos a ver que esto tiene un sentido bastante claro, pero por ahora entendámoslo así, ¿no? Es una cantidad de electrones grande porque en un medio material hay muchísimos electrones, ¿ya? Entonces, efectivamente, es una buena manera de medir la electricidad. Entonces, el fenómeno de la conducción eléctrica es simplemente el traspaso o la conducción de electrones, ¿cierto?, a través de un medio material que en este caso típicamente es un metal, ¿ya? Los metales son uno de los mejores conductores que hay. Entonces, el fenómeno nuevamente de la corriente eléctrica es que hay electrones que entran acá y siguen una trayectoria, ¿cierto?, a través, por el interior del medio material. Nosotros, para definir la corriente, típicamente definimos un plano que corta el medio material, y entonces nos preguntamos cuántos son los electrones que atraviesan este plano. Y para que tengan una idea, por ejemplo, en el cobre tenemos 8.46 por 10 elevado a 22 electrones libres de moverse por cada centímetro cúbico de cobre. O sea, hay una gran cantidad. Por lo tanto, el número que vimos anteriormente no es un número tan exorbitante, sobre todo si lo comparan con este, que es el de un ampere, estoy hablando, si lo comparan con la cantidad de electrones libres, ¿ya? Otra cosa interesante de la corriente eléctrica, para que lo recuerden de su clase de electromagnetismo, es que estos electrones en realidad chocan o colisionan entre ellos y finalmente tienen una velocidad promedio. ¿Ya? Hay una velocidad promedio. No es que cada electrón esté con velocidad constante, no, sino que se acelera, choca, se acelera, choca, se acelera, choca. Y en promedio, esta cantidad de electrones que está aquí, que son, en este caso son 8.46 por 10 elevado a 22, en promedio uno observa que hay una velocidad constante. ¿Ya? Entonces, en promedio nosotros decimos que los electrones transcurren o transitan por este medio material con una velocidad constante. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Comentario? No. ¿Estamos bien? Quizás lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo se mide este flujo cómo puedo yo cuantificar cuántos electrones están pasando por un medio
en un segundo? Claro, mira, eso es buena tu pregunta, muchas gracias. Lo que vamos a hacer en nosotros, vamos a una respuesta muy corta. Hay un instrumento que se diseña para hacer eso. Un instrumento muy sofisticado que se llama amperímetro, ¿ya? Y el amperímetro es el que mide eso. El amperímetro tiene, bueno, de partida tú podés ir a la Casa Royal, te compras un amperímetro, que no es tampoco así high-tech ni nada por el estilo. Pero existen mecanismos para contar directamente los electrones. Ahora el conteo no se hace directamente electrón por electrón, sino que lo que se hace se mide el efecto que tienen los electrones que producen un campo magnético. Y uno indirectamente mide el campo magnético y así mide los electrones. Ese es el mecanismo, ese es el fenómeno que uno utiliza para diseñar los amperímetros, ¿ya? Bien, sigamos avanzando. Entonces los conductores de energía de corriente eléctrica, típicamente como les contaba yo, son los metales, los cables, uno lo ve en la casa, ¿cierto? Son cables de cobre, cables de aluminio, las calles, ¿cierto? Está lleno de cables, en realidad el mundo entero está lleno de cables, las torres de alta tensión, todo eso son cables que son metálicos, ¿ah? Entonces, la corriente se mide en amperes, como les conté, que es simplemente el conteo de cuántos electrones pasan por segundo. Y para hacer un símil al tiro, para tener una intuición de qué es esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, un estanque de agua que tiene una cierta altura, y después tenemos un ducto acá que sale, el flujo de agua, ¿cierto? Nosotros lo medimos en litros por segundo. Esa es la unidad de medida del flujo. Entonces, en este caso de la electricidad, el flujo de electrones se mide por amperes, que son simplemente electrones por segundo, ¿ya? En el agua son litros por segundo y en la electricidad es electrones por segundo, que la unidad que usamos en verdad se llama amperes, que es un cierto número de electrones, muy alto, ¿cierto? 10 elevado a 18 electrones, pero ese es el conteo. Entonces, una primera cosa que notamos es que si intuitivamente en el caso del agua, si el ducto aquí abajo es más grande que otro ducto que tiene el mismo estanque, por ejemplo, pero que usa otro ducto más delgado, claramente este flujo que está acá es menor que este flujo. O sea, si yo tengo un ducto acá, una cañería, si ustedes quieren, más grande, con mayor diámetro, va a circular un mayor flujo que si tengo uno de menos diámetro. Ocurre exactamente lo mismo en la corriente eléctrica. Si yo tengo un cable que tiene un diámetro grande, va a conducir mucha más electricidad que uno que tiene un conducto chiquitito. Y de hecho, ustedes lo sienten directamente si van a la ferretería y compran, por ejemplo, cable, le van a preguntar de qué calibre, y mientras más alto el calibre, es más caro. ¿Por qué? Porque es capaz de circular más corriente por él, ¿ya? Otra cosa interesante para que ustedes lo sepan, que todo cable tiene una corriente máxima. Después de esa corriente máxima, el cable se pone rojo y se corta, se quema. Entonces tiene una tolerancia máxima el cable. Ya. Entonces, en la casa de ustedes, ustedes lo conocen típicamente lo que está en el lado izquierdo, los enchufes, ¿cierto? Que uno pone ahí, no vayan a hacer esta cosa que está puesta aquí porque es como un chiste, ¿cierto? No les escucho la sonrisa, pero espero que se rían un poco este mono así. Jamás hagan esto, ¿eh? Nunca, en su vida, jamás hagan esto. En los enchufes nunca se ponen todas estas cosas, sino que si tiene 3 para 3, si tiene 2 para 2, y etc. Pero la gente usa zapatillas, le pone acá más, y después otra, no, son cosas horribles. Ustedes no lo hagan. ¿Por qué? Porque todas estas corrientes se van sumando. Entonces, este pobre cablecito que le llega acá, le llega la suma de todas estas corrientes por acá. Y si este de acá no está diseñado, se empieza a poner colorado, ¿cierto? Y se puede quemar. Se puede echar a perder el sistema. Entonces, pero para que tengan una idea, las corrientes que ustedes tienen en la casa son del orden de 1 a 10 amperes. Ese es más o menos. Si ustedes revisan, por ejemplo, las protecciones que tienen en la casa,
las protecciones que tienen en la casa de ustedes debieran ser entre 10, 15, a lo más el que tiene una casa muy, muy grande, 20 amperes, ¿ya? Pero en general estamos de este orden, de 1 a 10, 15 amperes. Las líneas de transmisión, por otra parte, que son las líneas de los cables que llevan la electricidad a las ciudades, por ejemplo la ciudad de Santiago o Ñuble, llevan corrientes muy altas, del orden de cientos de amperes o incluso miles de amperes, incluso puede llegar al millón de amperes, ¿ya? Entonces, estos cables de acá son muy grandes, que ustedes lo ven físicamente cuando van en la autopista, ¿cierto? Mirando que estos son muy grandes. Estos cables incluso son, hay más de un cable aquí, hay 4 cables, etcétera, por cada fase, ¿ya? Entonces, bueno, como una cosa así intuitiva, la altura del flujo del agua también afecta. Si yo tengo un estanque que tiene una cierta altura, voy a tener un cierto flujo. Pero si tengo un estanque mucho más grande, aunque tenga el mismo ducto acá, por acá pasa mucho más flujo. ¿Por qué? Porque la presión acá es mucho más alta, ¿verdad? Entonces, eso que intuitivamente uno lo entiende para el agua, el equivalente es esto que está aquí abajo, que se llama una fuente de tensión. Una fuente que mantiene una diferencia de potencial entre esta plaquita que está aquí en el lado izquierdo, la inicial, y la final acá, que está en el lado derecho. Entonces, mientras mayor sea la diferencia de potencial, más cantidad de corriente pasa por aquí. Después vamos a ver cuál es la relación, pero por ahora ese es el concepto. En electricidad también existen el equivalente a la caída de agua, que es más o menos el siguiente. La fuente de tensión actúa como la altura. Mientras más alto es, más es el flujo. Mientras mayor es la diferencia de potencial, mayor es el flujo de corriente, ¿ya? Y esta corriente, por supuesto, que se mide en amperes, y este flujo de agua que se mide en litros por segundo. Muy bien. Me pueden interrumpir cuando quieran ustedes, ¿ah? Pregunten lo que quieran, ¿ya? Una consulta. Sí, por favor. En ese esquema anterior que tenía de la fuente con las dos plaquitas y eso, y el material que está entre medio de esas dos placas, por ejemplo, al circular la corriente a través de ese material, Sí, que yo supongo sería un material distinto al del cable, por ejemplo, claro. eh, ¿qué ocurre en los límites? ¿Los electrones saltan de un material a otro? ¿Que Exactamente. se van a aglomerar? ¿Qué? ¿Sí? Claro, lo que pasa es que viene el electrón por acá, llega acá y acá se distribuye. Típicamente la distribución que sigue un electrón en un medio material es que se trata de ir inmediatamente a la superficie. Por eso la mayoría de la electricidad de los cables en realidad se circula a través de la superficie, más que en el centro. Circula por la superficie aquí, y cuando llega acá al otro cable, que es más delgadito, bueno, sigue por aquí, hoy, sigue por aquí y vuelve hacia acá. Y así, ¿ya? Pero sí, efectivamente las transiciones, hay transiciones. Yo puedo tener muchos conectados acá, muchos medios materiales conectados. Después de esto podría tener otro acá, otro arriba. No hay problema con eso. Se puede conectar cuantas etapas uno quiera acá de medios materiales distintos, siempre y cuando sean conductores, por supuesto. No sé si te quedó claro eso o tienes algún comentario más. No, está bien, gracias. ¿Está bien? Ya. Profe, yo tengo una duda con respecto a la analogía con el agua, Ya, dale. que por ejemplo, si ya existe la diferencia potencial, pero no hay agua, ¿cómo se vería eso en los temas eléctricos? En los temas eléctricos, ahí se nos cae el modelo al tiro. Muchas gracias por la pregunta. Ese modelo solo sirve, esa analogía, cuando hay agua. Que no exista agua, aquí significaría que no existen electrones o de alguna manera en el medio material. Y eso no es posible. Ah, Ningún ya. medio material, no es que el metal acá, por ejemplo, este cuadradito, este paralelepípedo acá, imaginemos lo que es de cobre.
No se le va no se le va a los electrones, siempre quedan los electrones. No es que acá se va. Lo que sí sería el equivalente, y eso sí que nos sirve, es cuando este estanque, el estanque es de acá a acá nomás, ¿ya? Porque de acá para acá es el ducto, de acá para acá es como el circuito, como es el cablecito este. Pero esta parte de aquí arriba, si se le acaba todo el agua, ya no tiene, no tiene nada almacenado acá. Sería el equivalente, si tú quieres, a que esta fuente de tensión acá, este voltímetro que está acá, fuera cero. Si esto fuera cero, no hay corriente acá. Si acá este agua se le vació totalmente el agua y le llega acá, tampoco hay más flujo acá, salvo por supuesto el residual que queda allá, pero eso ya no importa. No sé si te dejé tranquilo, Cristóbal. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Están buenas las preguntas, ¿eh? Anímense nomás. Profe, Yo tengo una una pregunta. consulta. Sí, denle nomás, denle. Dale tú, dale tú. Ya ahora, ¿mediante qué técnica se hace la diferencia potencial? ¿Qué es lo que forma esa diferencia? Ah, la diferencia de esto que está acá, el V-Volt. ¿Qué es lo que es esto? Esto es magia pura. Esto es una primera aproximación para tener una intuición al tiro, es las pilas. Las pilas son esas. La pila hace eso. ¿Qué es lo que es la pila? La pila es un material electroquímico que por una reacción química al interior produce la gracia de que siempre la diferencia potencial va a ser constante entre los terminales. Pero electroquímica. Existen otras también, que voy a aprovecharme de esto al tiro, de la siguiente muestra acá. Los generadores eólicos, esto que está aquí abajo a la derecha, también con el aire, ¿cierto? Se propulsa esto y todo lo demás, pero aquí hay una máquina que se llama generador eléctrico que por un principio electromagnético, que lo vamos a ver después, así espero yo que lo hayan visto en el electromagnetismo, pero si no, yo se los voy a contar igual. Por un principio de acá, lo único que necesita es que alguien le dé energía cinética. Si le da energía cinética, entonces este hace la gracia de mantener la diferencia de potencial constante entre los bornes. Este generadorcito de acá, que se usa mucho en Santiago, ¿cierto? Desgraciadamente todavía, es de benzina o de petróleo, y es una máquina de combustión, igual que el que tiene un auto, que hace girar algo. También hace girar un generador eléctrico, y el generador eléctrico, al hacerlo girar, se genera esta diferencia de potencial. Y las centrales térmicas, bueno, ya lo vimos, pero efectivamente, todas estas son sistemas cuyo objetivo final, lo que los define, es que son capaces de mantener una diferencia potencial entre dos puntos. Por ejemplo, una pila entre ese punto y este punto. El generador lo especificará, pero será entre ese punto y ese punto. Y aquí la central hidroeléctrica lo mismo, en la central eólica lo mismo. ¿Ok? Sebastián. Sí, me quedó claro. Ya, gracias. Profe, yo tenía una última duda. Dale. En la diapo anterior, la anterior a esa. Ya, gracias. Ahí sale que como los electrones o las cargas negativas están yendo hacia el lado de donde se concentran las cargas negativas en la diferencia potencial. ¿No debería ser al revés? ¿Deberían ir como a la parte positiva de la diferencia potencial? Absolutamente. Tú tienes toda la razón. ¿Eres eléctrico tú o qué? Sí, pero siempre tenía esa duda. Ya, Maximiliano, mira. Lo que ocurre es exactamente lo que tú estás diciendo. Estas flechas que están aquí están mal. Deberían ser hacia arriba estas flechas. Me equivoqué. ¿Okay? Esa flecha y esa flecha. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial positiva, esto que está acá, atrae las cargas negativas. Entonces estos electrones en realidad van para allá, van para arriba. Apuntan hacia allá. La corriente va hacia allá van los electrones. Entonces estas dos flechas negras que están acá no tienen que ir para abajo, tienen que ir para arriba. ¿Ok? Yo me equivoqué en el PowerPoint. Okay. Porque por convención, una convención internacional desde hace muchos años, se tomó que la corriente es positiva, o sea, apunta en el sentido de la flechita acá, en el sentido contrario que se mueven los electrones.
Por ejemplo, si estos electrones se mueven hacia arriba, la corriente es positiva hacia abajo. Si los electrones se movieran hacia abajo, la corriente es positiva hacia arriba. No sé si se entendió, Maximiliano. Sí, sí. Ya. ¿Pero esa convención todavía se mantiene? Todavía hasta el día de hoy, sí. Ah, ya. Eso lo Totalmente. explica todo. Totalmente. La corriente de todos los, mira, la corriente de todos los amperímetros del planeta, bueno, habrá alguno que se hizo al revés por error, ¿ok? Ya, bueno, pero la mayoría mide positivo en el sentido que te estoy diciendo yo, en el sentido contrario al que se mueven los electrones. ¿Ya? Perfecto. Ya, listo. Pero en ese sentido el dibujo estaría bien entonces. Está bien el Porque dibujo, por supuesto, el dibujo ¿sí? está bien. Sí, sí, lo que está mal son esas dos flechitas negras que estoy Esas, claro. las del cursor. Esa y esa no están bien. Esas debieran ir hacia arriba. Porque esta lo que están diciendo es para dónde se está moviendo este grupo de electrones que están acá. Este grupo de electrones se está moviendo hacia arriba, no se está moviendo hacia abajo. ¿Ya? Claro, sí. En todo caso, la convención, yo encuentro que tiene bastante sentido cuando he visto en libros que la corriente la definen como de Q de T, Claro. donde Q es la carga simplemente, y la carga del electrón es siempre negativa. Entonces, si yo defino la corriente como de Q de T, si evalúo el movimiento de electrones, voy a tener que la corriente se mueva hacia el otro lado del movimiento de los electrones. Pero ojo que ya está bien, si tú lo miras así, lo entiendes así. Lo que te digo, una pura observación nomás. Ojo que la corriente es de Q a de T, no es Q partido por T. Entonces, la verdad es que tú puedes tener de Q a de T positivo o negativo, independiente de si es carga positiva o carga negativa. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Dale un poquito vuelta, porque en realidad no es carga partido por tiempo, sino que es diferencia de carga partido por diferencia de tiempo. Es la derivada en el fondo. Ya, pero después vamos si quieres conversamos más en detalle, pero en realidad es de Q a de T, ¿ya? Ok. Bien. ¿Estamos? Ya. Entonces, lo que les contaba yo es que en la casa de ustedes, la diferencia de potencial que hay entre estos dos patitas que hay acá es de 220 volts. ¿Ya? Eso es lo estándar en la casa. O sea, si ustedes ponen los dedos en el enchufe en este minuto, no lo hagan, pero si lo pusieran, les daría una corriente de 220 volts, que es una sensación bastante desagradable. No lo hagan, pero van a sobrevivir, porque supuestamente todas las casas ahora tienen protección diferencial, entonces eso actuaría y no les pasaría nada a ustedes. Tienen un pequeño golpe. Por otro lado, si ustedes en las torres de alta tensión, la diferencia potencial ahí es mucho más grande. Vamos a ver después por qué es tanto más grande, pero 66.000 a 500.000 voltios la diferencia. Fíjense ustedes, de 220 a 500.000. O sea, 3 órdenes de magnitud distintas son lo que hay acá. Por lo tanto, si ustedes se tiran en parapente o les gustan las alas delta, no se les vaya ni a ocurrir irse cerca de la torre de alta tensión. ¿Ok? Porque ahí sí que no la cuentan. Lo tocan y se desaparecen. Se vaporizan en forma inmediata. ¿No? Ojalá les haya parecido simpáticos. A mí me parece simpático. Ya, entonces, vamos viendo, según esto me quedan 12 minutos, así que yo creo que estamos bien a la hora. Un circuito eléctrico es simplemente, entonces, se compone de una diferencia de potencial, un conductor, aquí este es típicamente un interruptor que simplemente lo único que hace corta o no corta la unión entre estos dos conductores. Y por ejemplo aquí tenemos una ampolleta o una bombilla, como dicen los españoles, pero nosotros le llamamos ampolleta. La ampolleta entonces que está acá, viene la corriente con la diferencia potencial y lo que necesita la ampolleta para funcionar es esta diferencia de potencial, que se la pasa esta fuente que está acá. Con esa diferencia de potencial la ampolleta prende. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos esta diferencia de potencial para que prenda. Y entonces la ampolleta produce luz y calor por un proceso interno, un mecanismo interno que hay acá, si nosotros le proveemos de una diferencia potencial acá. Esa, sí, dale.
¿Qué es lo que decide cuánto voltaje le va a llegar a la ampolleta? ¿Está en el mismo enchufe? ¿Está en el El, aparato? el enchufe que tenemos nosotros en las casas, en realidad en todo el planeta, en verdad, es estándar. ¿Ya? Este B que está acá es constante. En el caso, por ejemplo, chileno es 220, en otros países es de 110. Y no hay vuelta, punto. ¿Ya? Entonces, estos aparatitos que están acá, por ejemplo, la ampolleta se diseña para que agarre esa diferencia potencial de 220, se produce una corriente acá, y esta corriente que circula por acá, por ese filamento que está acá, produce la incandescencia, produce luz, ¿cierto? Y también calor. Ese es el fenómeno. No sé si quedó relativo. Sí, vale, yo claro. ¿Sí? Ya. Profe, una pregunta. Dale, Gabriel. Los países que funcionan con diferentes amperes, como, no sé, 110 o cosas así, ¿qué significa? ¿Que si cargo mi celular, por ejemplo, se va a demorar más en cargar o qué? Claro, mira, la verdad es que hoy en día está bastante internalizado en casi todos los aparatos electrónicos las diferencias de tensión. Entonces tú, la verdad, no deberías sentir mayores diferencias. O sea, por ejemplo, si tú llevas tu laptop, qué sé yo, a Estados Unidos y lo conectas allá, vas a sentir que se da cuenta solo que está conectado a una de 110 y se adapta internamente. ¿Me entiendes, Gabriel, lo que te estoy diciendo? Sí, sí, entiendo. ¿Y por qué los países deciden funcionar con eso? ¿Es más eficiente? ¿Gastan menos? No, mira, estas fueron finalmente en algún momento decisiones políticas. O sea, en algún minuto, por ejemplo, nosotros, o sea, la cosa está entre 110 y 220 técnicamente el óptimo, más o menos. Con 220 tú tienes una diferencia potencial más grande, pero la corriente, por ejemplo, que en general son más chicas. En Estados Unidos la tensión es más baja, pero las corrientes son más altas. Simplemente se tomó la decisión, nomás en algún momento había que tomar de cuánto lo hacemos, porque había que electrificar a todo el país, entonces había que tomar una decisión, y Estados Unidos la tomó en 110, Inglaterra, que es anterior, la tomó en 220. Y así se fue, país por país fueron tomando las decisiones y finalmente se llegó a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día no tenemos una estandarización internacional, solo hay dos, mayoritariamente en el planeta, que es 110 y 220. La mayoría de los planetas o tiene uno o tiene otro. La mayoría de los países tiene uno o tiene otro. Hay países raros como que una parte del país tiene 220 y la otra parte tiene 110, pero eso es lo que hay, ¿ya? No hay no fue una decisión así como, por decirte algo, cuál es el óptimo desde el punto de vista tecnológico. O sea, tal vez si hiciéramos el óptimo desde el punto de vista tecnológico sería la tensión 130, o sea, 180.752, una cosa así. Pero no. Ah, ya, Desde perfecto. el punto de vista técnico, y para que sea para los fabricantes, para todo más simple, números redondos nomás, 110, 220, listo. Dale, gracias. Ya. Profe, Sí. pues, una consulta. Soy Dylan. Lo mismo pasa con la frecuencia del sistema eléctrico, ¿no? Este tipo de decisiones. Exactamente, Dylan. La otra variable es la frecuencia, que nosotros tenemos 50 y en otras partes son 60. Claro, Y también la misma cosa. Es claro. una cuestión totalmente de una decisión. Exacto, por lo mismo que dijimos ayer. O sea, ayer, hace unos pocos segundos atrás. Sí. Eso era, profe. Eso. Ya, súper. Ya, entonces aquí hay unas cosas básicas. Por ejemplo, la energía. Esta ampolleta produce luz y calor y gasta energía, por supuesto. Si uno de hecho la toma, se quema en la mayoría de las ampolletas. Las nuevas no, porque son más eficientes, pero las más viejas, una las tocaba esta cuestión que hago con las manos quemadas. De hecho, todos los de mi generación saben lo que es que se le quemen las manos en la ampolleta. Duele, ¿eh? No lo hagan. Entonces, mientras más tiempo permanece encendida, más energía gasta. ¿Quién le da la energía? La fuente de tensión. ¿Ya? La fuente de tensión mantiene una diferencia potencial acá y hay una corriente circulando. Entonces, la energía se mide como el producto entre el voltaje, la corriente y el tiempo. Esa es la energía eléctrica. Y de hecho, al producto voltaje-corriente
es la potencia y se mide en watt. Por eso la energía se mide en watt hora. Y por eso cuando usted llega a fin de mes, en la casa de ustedes les llega una agradable notita de Enel o de que sea la empresa distribuidora que ustedes tengan, que les dice ustedes consumieron tantos watt hora. O como uno consume harto, en realidad le dan en miles de watts por hora, que es kilowatt hora. Esa es la unidad de medida. Pero la unidad de medida de la energía es kilowatt hora. ¿Ya? Watt hora, o los españoles le llaman vatios al watt y el watt hora le llaman vatios hora. Para el que es bueno saberlo, digamos. Pero ese es básicamente son las medidas de la energía y de la potencia. V por I y V por I por T. Entonces, aquí tenemos un ejemplillo chiquitito, por ejemplo, tenemos una fuente de tensión acá, y tenemos, por ejemplo, que esta ampolletita consume 10 watts. La ampolleta es de 10 watts. ¿Ya? Entonces, 10 watts está prendida todo el rato, 1 hora, 5 horas, 10 horas, 15 horas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta energía se ha consumido en 10 horas? En 10 horas se ha consumido 10 watts, ¿cierto? Que es la potencia por el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo? 10 horas. 10 horas. Claro, exacto, 10 horas. Entonces sería 10 por 10, 100 watt hora. Esa sería la energía disipada en 10 horas. Que es lo que está acá, que lo puse en azulito acá. ¿Ya? En 10 horas se han consumido 10 por 10 igual 100 watt hora. ¿Ok? Profe, sabe que Dale. tengo una duda. Dale. Lo que pasa es que antes cuando estaba hablando sobre la diferencia potencial, que por ejemplo, usted dijo que igual hay dispositivos que originalmente funcionan a 220 volts. Si es que uno, por ejemplo, los conecta a una diferencia potencial de 110, ahí simplemente como que no funcionarían, ¿o no? No, funcionan mal. Ah, ya. Típicamente, mira, si es bien antiguo el aparato que tú querías usar, probablemente te lo vaya a echar porque ellos van a tratar de consumir la misma potencia, por ejemplo, 100 watts, ¿ya? 100 watts. Aquí el P va a ser 100 watts, ¿ya? Pero como el voltaje va a ser la mitad, tú en vez de ponerle 220 aquí, ¿ya? Está en 110, la corriente ahí va a tener que ser mayor para que el P sea el mismo. ¿Se entiende? Ah, ya comprendo. Entonces la corriente va a subir al doble. Entonces toda la corriente que le entre, pues, que va a tener el dispositivo va a ser el doble. Y a lo mejor no estuvo diseñado para el doble de la corriente y se va a poner rojito y se va a quemar. Ya. Eso es Igual, lo por que ejemplo, es pasa. como el caso, igual es como el caso contrario también, pues que cuando uno trae algo de, por ejemplo, Estados Unidos y se lo conecta directamente acá, por lo general se quema. Pero ahí no se quemaría entonces por la corriente, se quemaría por el voltaje, ¿o Se no? quemaría por el voltaje, claro. Ahora, ojo que lo que yo dije anteriormente es válido para la mayoría de los aparatos electrónicos, ¿ya? El resto de los aparatos en general traen especificado en la parte de atrás, dice, generalmente, por ejemplo, su monte tuvo una pantalla LED grandota. Si tú miras la parte de atrás, debiera decir en alguna parte un botón 110 o 220 y uno la pone 110 o 220, lo que sea, ¿ya? O a veces están seteadas internamente. Entonces, efectivamente, si viene, por ejemplo, si es de 110, vas a tener que comprar un aparato que se llama transformador, aquí en Chile, que cambia de 110 a 220, y ahí con ese aparato no hay ningún problema, lo trabaja en 220, ¿ya? Ahora, si tienes una computadora, si tienes un laptop, si tienes un teléfono, esos funcionan sin problema en general. ¿Por qué? Porque internamente tiene una inteligencia, son mucho más inteligentes. Un computador de ahora se da cuenta si lo que tú le estás entregando es 220 o 110 al tiro y se adapta. ¿Ok? Ya, vale. Eso. Gracias. Ya. ¿De Profesor, qué? acá una consulta. Sí, sí. En los aparatos que son más eficientes, o sea, que consumen menos energía, si tomo, por ejemplo, la ampolleta que había mostrado anteriormente y tomo otra ampolleta LED, por ejemplo, ¿cuál es el valor que cambia? La corriente. Porque si las tengo prendidas la misma cantidad de tiempo, consume
en los tiempos una cierta cantidad de energía y la de LED consume menos. Pero ¿cuál es el valor que cambia el voltaje La corriente, la corriente, que consume o la corriente que pasa? la corriente. La corriente que pasa por... Sí, acuérdate que esta tensión que está acá es la tensión que te provee en tu casa la distribuidora local, o sea, en este caso Enel. Toda tu casa tiene 220 en todos los enchufes y es constante. Eso no cambia. Lo que cambia, si esto es más eficiente, la ampolletita es más eficiente, es que la corriente es menor. Esa, ¿ya? Ya, gracias. Ya. Bueno, entonces estamos llegando al final ya. El último tema que les quería contar, el tema de la ley de Joule. La ley de Joule en realidad es una característica que tienen todos los conductores que hay, que son pérdidas, que se pueden medir por R y cuadrado. Ya. R y cuadrado es una manera de medir las pérdidas que estos conductores eléctricos tienen una característica que se llama resistencia, tienen un parámetro. Entonces lo que ocurre es que cuando pasa la corriente eléctrica, en términos físicos, lo que pasa, si ustedes ponen la mano cerca, se calienta un poquito este cable, ¿ya? Entonces la manera de medir ese fenómeno se mide a través de una resistencia. Y la pérdida de potencia se calcula como RI cuadrado, ¿ya? R es un parámetro característico que se llama resistencia. Entonces, cuando uno transmite corriente por un sistema de transmisión, por ejemplo, uno quiere transmitir la misma potencia, pero sin gastar pérdidas. Y como las pérdidas son directamente proporcionales al cuadrado de la corriente, uno quiere que la corriente sea chica. Entonces, volvamos al tema de la casa de ustedes. Esta es una casa típica. Aquí está el cable que los alimenta, ¿cierto? Típicamente un medidor, aquí hay un empalme que va desde si tienen una red de cable subterráneo o es al aire, los postes de electricidad, lo que sea, lo que tienen en la casa es típicamente un empalme que tiene un medidor, ¿cierto? Y esto distribuye a la casa en todos los enchufes. Todos los enchufes de su casa tienen la misma diferencia potencial, que yo lo puse aquí en el monito de la derecha, 220 volts. ¿Ya? Entonces, si tienen una ampolleta prendida, esa ampolleta está a 220 volts. Si te están jugando videojuegos, la tele, lo que sea, está a 220 volts. Música, está a 120 volts. Si están trabajando, lo que sea, todos los aparatos electrónicos, todos a 220 volts. ¿Ya? Entonces, lo que hay aquí a la salida es la suma de todas las corrientes, de todos los aparatitos que ustedes tienen aquí a la salida. ¿Ya? Ese I que está allí, que viene para acá, ¿cierto? Es lo que sale de la casa de ustedes y es la cantidad total de corriente. Entonces, cuando uno tiene una empresa de distribución, agrupa, por ejemplo, las casas, o los vecindarios, los distritos urbanos, digamos, se agrupan y cada alimentador, entonces, lo que recibe acá es la suma de todas las corrientes de todas las casas. Entonces, la corriente que hay acá es una corriente que tiene pérdidas, porque esta corriente es grande, es la suma de todas las corrientes de todas las casas. Entonces, como yo sé que los conductores, las pérdidas crecen como R por I al cuadrado, si yo usara estos postes para llevarla directamente a los generadores, perdería mucha energía, porque esta corriente I es muy grande. Entonces, lo que yo trato de hacer es que ese I sea lo más chico posible. ¿Y eso cómo se logra? A través de un aparato que se llama transformador. Lo que usa la empresa de electricidad cerca de la casa de ustedes es este transformador que ustedes tienen que ver. Si ustedes salen a recorrer su barrio, tienen que ver esta cuestión. Tiene que haber uno de estos aparatos en alguna parte. Si no lo ven a la vista, está subterráneo, está escondido en alguna parte, pero tiene que haberlo. Y la pega de esto es la siguiente: hacer que esta corriente I1 que entra, que es grande, a la salida sea chiquitita. Esa I2 sea muy chiquitita. La pega del transformador es hacer que esta corriente, que es muy grande que está entrando, se convierta en pequeñita acá. Y eso lo hace un costo. ¿Cuál costo? El siguiente, que este voltaje de entrada lo sube mucho acá.
Mientras más sube este voltaje, más pequeña es la corriente. O si ustedes quieren, otra manera de verlo es la siguiente. El transformador no interviene en la potencia. La potencia de entrada aquí es V1 por I1. Supongamos que V1 por I1 es 100 para hacerla corta. Aquí a la salida, el V2 por el I2 también tiene que ser 100. Por lo tanto, en la medida en que el I2 disminuye, el V2 tiene que igualmente aumentar. ¿Ok? Ya, se nos acabó el tiempo, así que yo no los quiero agotar más, ni yo tampoco. Me quiero agotar a mí mismo. Estoy contento con esta primera clase. Les doy estoy muy agradecido a ustedes de que vi que ahí tenemos harta audiencia, así que estoy muy contento y nos estamos viendo el próximo jueves, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta al final? ¿Estamos? Estamos bien, estamos bien. Sí, todo bien. Gracias, profe. Ya, gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe.